Hola, buenas tardes, bienvenidos a la Sala Divergente, programa número 58. Bueno, en esta ocasión vamos a tratar el tema de la numerología, de los números. Eh, bueno, como ya sabemos, antiguamente en la antigüedad Pitágoras se interesó por los números, luego la tradición cabalística, los pueblos como los caldeos, por ejemplo, y ya más próximos a la Edad Moderna, a principios del siglo XX también hubieron unos personajes, ¿no?, dedicados al mundo de la espiritualidad que pusieron la numerología, la popularizó, ¿no?, un poquito. Pero bueno, en esta ocasión nos va a hablar nuestra amiga Zulema Luna sobre otro tipo de numerología. Tal vez sea una numerología un poco más compleja, más complicada. Así que en breve lo vamos a saber. Buenas tardes, Zulema. ¿Qué tal estás? Buenas tardes, José. Encantada de volver a estar contigo y bien, esperando de dar un poco de información para los espectadores que deseen saber sobre la numerología. Es Saber un algo tan poquito. interesante. Claro que sí. Bueno, pues si quieres dar brevemente un repaso a tu dedicatoria, a tu vida así más o menos profesional, pues puedes hacerlo, ¿no? Porque llevas en este mundo de las mancias, de lo espiritual, de lo esotérico, ya un poquito de tiempo, ¿verdad? Y bueno, yo desde que nací se puede decir que estoy vinculada a todo este tema porque veo, presiento, o sea, no soy una persona que haya aprendido hace 10 años, ¿no? Yo empecé más o menos hace 10 años con la numerología y con Theta Healing, que soy también instructora y terapeuta en Theta Healing. Y bueno, las dos cosas son, para mí, yo utilizo las dos cosas como complemento para ayudar a las personas a sanar. Y bueno, es un método que me gusta mucho porque es muy resolutivo a la hora de ayudar directamente a las personas. Y la numerología en concreto, cuando la descubriste en un momento así en especial, digamos, en plan estudioso profundo, ¿o ha sido más recientemente? La numerología, yo siempre iba sumando números y es una de las cosas que siempre me ha llamado la atención. Pero ya dedicarme a estudiar lo que es esto hace ya unos 10 años aproximadamente, y fue descubrir que todo lo que... Es que es un mundo muy, muy apasionante porque los números traen una vibración y esa vibración, pues, dependiendo de cada número, tiene unas explicaciones y unos resultados que las personas son muy, muy beneficiosos el saber cuál es tu número y cómo vibras con ese número. Bueno, en uno de tus vídeos de repaso que di anoche, pues ya a última hora digo, voy a ver un poquito de qué va a tratar el tema de mañana. Me di cuenta de que la numerología en base 22 es, como ya he dicho antes, más complicada, más compleja, ¿no? ¿Se diferencia en algo a la numerología normal o tradicional? ¿Aporta algo más o de otra forma? Bueno, la numerología en base 22 está básicamente para ayudar a las personas en terapias. Porque es una numerología relacionada a resolver los problemas a nivel emocional que tienen las personas. Entonces, hay dos partes principales, que es el espejo, que es donde todo el mundo debemos estar, que son muchos números, ¿vale? Y la máscara, que es donde normalmente se suele caer cuando estás en desequilibrio con tus números. En toda la carta, tanto en el espejo como en la máscara, podemos caer durante todo el día y varias veces. Lo importante es saber qué números son los que yo tengo, porque nosotros no somos un número solamente. Hay personas que yo he escuchado decir, yo soy tal número, yo soy tal otro.
Nosotros no somos un número, nosotros somos un conjunto de números y esos números, cada número trae una vibración y ese conjunto de números con esa vibración forma la personalidad de cada persona. Y esta numerología a mí me interesó mucho porque resuelve a nivel emocional muchísimas de las situaciones que normalmente le puede pasar a cualquier persona. Y los números te hablan de cómo es la persona en sí, porque cada número te va a dar la parte positiva y la parte menos positiva del número, con lo cual tú vas a saber en qué parte, lo bueno es, en qué parte de mi carta me encuentro, en qué parte de mi número me encuentro, porque cuando estás en la parte menos positiva, ¿vale? Es cuando debes de salir de esa situación, que se dan consejos y para eso se trabaja en terapia, lógicamente. ¿Y cómo se adivina la parte en la que está una persona? Si está en plan positivo, negativo, está en Pues el mira, espejo, está en... es fácil. Normalmente lo que se suele hacer normalmente es el espejo, que es donde la persona debe estar. Cuando la persona, porque claro, a la hora de hacer el espejo, yo siempre suelo dar, suelo decir lo que significa el número, ¿no? Más o menos a grandes rasgos, estudiando los demás números que la acompañan. Porque claro, dependiendo de los números que acompañan esa carta, se puede ir más hacia un sitio o hacia otro. Entonces, cuando se ve en el espejo las dos partes donde la persona se encuentra, se intenta resolver. Yo personalmente lo resuelvo con Theta Healing. Entonces me voy a la parte de trabajar a la persona a nivel de las creencias, porque realmente la numerología en base 22 trabaja con las creencias de cada persona. Y es muy importante porque hay personas, por ejemplo, que ya incluso nacen y vienen marcadas, por ejemplo, trayendo un yaciente consigo. Entonces, eso se refleja en la carta de la numerología. A la hora de hacer la carta se refleja si esa persona trae un yaciente consigo o por ejemplo, está repitiendo el patrón familiar de algún otro familiar. O sea, está viviendo una vida que no le corresponde, con lo cual eso es... yo he trabajado gente en sesiones y al saber y al identificar a qué persona de qué persona eres doble, pues entonces se hace una serie de ejercicios y de situaciones, ¿no? que ayuda a la persona a salir de esa situación. Lo que pasa, hay unas palabras que no estoy muy familiarizado, ¿no? Y mucha gente, Sí. pues, eso de yaciente, doble, ¿a qué se refiere en concreto, no? ¿En qué situaciones se da o cómo? Vale, eso se refleja en la carta porque se repiten muchos números. Entonces, afortunadamente no mucha gente tiene eso, pero hay otras sí, muchas claro. que sí. ¿Pero Sí. qué significa Entonces, un yaciente o un doble? El yaciente significa que traes una persona contigo, viviendo contigo desde que naces. Desde que naces o que se te ha pegado en algún momento de tu vida y estás viviendo una vida que no te corresponde. Y repetir patrón significa que a nivel genético, eso también se refleja en la carta, que a nivel genético estás repitiendo, por ejemplo, puedes repetir el patrón de tu madre, de tu abuela, de una bisabuela, un patrón familiar. O sea, con lo cual también estás viviendo una serie de situaciones o unas cuestiones en tu vida que no te corresponden a ti, pero sin embargo la estás viviendo y no sabes el por qué. O sea que en eso la numerología da una pista, ¿no? Da bastantes pistas. Da bastantes pistas, ¿no? La Según su número de numerología, nacimiento, ¿no? sí, simplemente con el día, el mes y el año. También es importante la hora,
Porque si una persona nace entre las 10 de la noche y las 2 de la madrugada, hay que hacerle 2 cartas, porque en ese periodo de tiempo cambia la vibración. Entonces, como la numerología es vibración, pues probablemente la persona puede estar en los 2 días o puede estar más en uno o más en otro, pero hay que hacer siempre las 2 cartas para saber y leérselo a la persona en qué parte de qué número te estás identificando. O sea, desde las 10 de la noche hasta Hasta las 2 de la madrugada. Hasta las 2 de la madrugada. De acuerdo. Bueno. Y bueno, a ti supongo que o tú misma te hiciste esa numerología, ¿no? Puedes hablar de ti misma si quieres, o bien puedes hablar de a alguien cercano, al que da un ejemplo, ¿no? De cómo, o alguien que fuera a tu consulta con un tema determinado y cómo lo hiciste. Mira, yo te puedo hablar personalmente de mí. Yo realmente siempre he sido una persona en la que nunca he sabido decir que no, nunca he sabido poner límites y digamos que se han aprovechado de mí, familiares, porque yo no sabía nunca decir que no a nada. Me proponían cualquier situación y yo siempre decía que sí, incluso en perjuicio mío. Entonces, el descubrir la numerología está en base 22 y saber el por qué yo no sabía decir que no y por qué todo el mundo me llamaba para pedirme consejo y yo siempre estaba para todo el mundo, pero luego realmente a la hora de la verdad nadie estaba para mí, pues me abrió un mundo en el que yo empecé a decir que no y cuando algo no lo veo claro, es que no. O sea, que yo ya no entro en... Yo, cuando alguien me llama, a mí, por ejemplo, la familia, ¿no? Me llamaba para, por ejemplo, pedirme consejo. Pero pedirme consejo en el sentido de yo te suelto la mierda y tú te la quedas. Y yo después, yo le daba los consejos, la persona se iba muy bien, ¿vale? Porque yo canalizaba desde siempre, pero no lo sabía. Entonces la persona, cuando yo terminaba de hablar con ella, me decía, hoy me encuentro muy bien, me has dado la respuesta adecuada a lo que yo estaba diciendo, necesitaba. Pero claro, ¿qué es lo que ocurría? Que luego yo era la que me encontraba mal. Y esto te estoy hablando sin yo saber que yo estaba haciendo ya esto. Ojo, yo ya lo estaba haciendo. Cuando yo descubrí que digamos, una de mis partes débiles era que yo no sabía decir que no, porque mi condición era ayudar a los demás sí o sí, entonces también descubrí que yo puedo seguir ayudando a los demás, pero decir que no también. Entonces, a partir de yo aprender la numerología, a partir de yo aprender Theta Healing, que es como yo trabajo, cuando alguien me llama para soltarme un poquito de caquita, ¿no? Digamos, ¿no? Le digo, yo te puedo ayudar, pero en terapia. Si tú me vas a llamar para soltarme porque tienes un problema con cualquiera, pero tú no quieres resolverlo, simplemente te quieres desahogar, conmigo no. Entonces aprendí a decir que no, a poner límites. Entonces la numerología te enseña a cómo poner los límites, porque cuando tú entiendes cómo eres, tú misma eres la que pones los límites. Bueno, y otra pregunta que acaba de venirse a la cabeza, ¿cuántos tipos según la numerología en base 22 de arquetipos o de personas determinadas hay? ¿Son 10, son 22, son...? Personas hay muchísimas. A grosso modo, ¿no? Personas hay de todo tipo. Te puedes encontrar de todo tipo. Personas que se puede, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Unos gemelos, nacen gemelos y por una regla muy sencilla tienen la misma el mismo día, el mismo mes y el mismo año de nacimiento. ¿Qué es lo que ocurre con los gemelos? O con los mellizos, da lo mismo. Que
Tú habrás escuchado muchas veces que dice, hay que ver que no se parecen absolutamente en nada la forma de ser. Pues sí, porque unos, aunque tengan los mismos números, ya te digo que hay cada número significa muchas cosas. Entonces, una persona puede estar digamos que puede tener más vibración de un número que de otro. Inclusive, uno puede estar más en lo positivo y otro más en lo negativo, o viceversa, o mezclando, ¿no? Entonces, no por ser gemelos o por nacer en la misma, porque puedes decir, pues yo he nacido el mismo día que tú, pues yo soy exactamente igual que tú. No, tienen los mismos números, significa lo mismo, pero dependiendo de cómo tú hayas desarrollado tu vida y hayas desarrollado esos números que tú tienes y cómo tú te encuentres con la información de esos números, es la personalidad, porque la personalidad uno es el que se forma, digamos, la personalidad, independientemente de que los números llevan esa información y esa información es tuya sí o sí, desde el momento en que naces hasta el momento que te mueres. Bueno, no era lo que te he preguntado, pero vale también, ¿no? En principio yo me refería a como si fuera el horóscopo, ¿no? Aries, Tauro, Géminis, el 1, el 2, el 3. Algo así. ¿Qué nos indica los números? Por ejemplo, el 1, una persona es el 1, ¿hasta qué número llega o hasta qué? Bueno, aquí, Claro, ¿no? sí, ahora sí. Aquí se estudia hasta el número 22. Quiere decir que Eso me refería. todo número que supere al 22 se suma. Por ejemplo, nos da un 23, entonces sería 3 y 2, 5. No sé, porque esta numerología se basa hasta el número 22. Entonces, todo número que supere se reduce. ¿Vale? A eso es lo que te refería. Sí, bueno, me refería, o sea, principalmente habría, digamos, en general 22 tipos de individuos, ¿no? Dentro de esos números, cada uno. Bueno, hay 22 personalidades diferentes. Pero ya te digo que en una carta cada número es diferente. O sea, en una carta tú te puedes encontrar, por ejemplo, con un 12, con un 9, con un 21, con un 33, con un 33, 6. Todo eso te lo puedes encontrar en una sola carta. ¿Vale? Porque 22 son los números que completan lo que es la carta de numerología en base 22. Luego tenemos los números maestros. Pero el número maestro es números maestros. Los números maestros son números especiales, o sea, son números que conllevan una responsabilidad más añadida al número. O sea, el 30 sería 33, el 40 sería 44, ¿cuál es el otro? El 26 sería el 26, 8, porque 6 y 2 es 8. Entonces, cada 33-6, que es un número también muy importante, cada número marca una personalidad. Los números maestros traen una gran responsabilidad. Hay personas que al yo leerle la carta y decirles a algunos que tienen un número maestro, incluso me han llegado a decir, vale, pues si yo tengo un número maestro, entonces no puedo estar con una persona que no tiene un número maestro. Eso es una barbaridad. La persona que tiene un número maestro tiene una responsabilidad mayor porque tiene una comprensión más agregada a lo que son los números. Entonces, debe de ayudar muchísimo más. Por ejemplo, un 33-6 es una persona que entiende a la perfección todo lo que es el mundo en general, porque tiene una visión global absolutamente de todo. El 33-6 la base es el 6, ¿vale? Que es la diversión, la creatividad, el ser siempre un niño o una niña, me refiero a querer siempre
tomarse la vida más como un juego, pero luego son personas muy serias también. Y el 33 es un número críptico, un número que es difícil de que mucha gente lo entienda, porque este número sufre con todo, absolutamente con todo. O sea, no puede ver un telediario sin que se inmute, porque sufre con todo eso que está viendo. Y tú tienes el 33 ahí, lo tienes. Con No lo me cual, digas. no sé si te estarás identificando con lo que te estoy diciendo. Bueno, pues no, yo sabía algo de 6, pero según mi fecha de nacimiento, lo que es la tradicional numerología, ¿no? Tu Pero no personalidad, sabía que tu también personalidad, sí. en base a esa 22 salía otra vez el 6, ¿no? Digo, ese es el otro número. Y de hecho, tu personalidad profunda es un 6. Eres una persona muy creativa, que te gusta, seguramente te gusta pintar, te gusta poner siempre el punto de armonía en cualquier situación, porque no, para ti, si ves a alguien discutiendo, es como que me tengo que meter porque no puedo soportar que estén discutiendo. Entonces, como el punto de armonía, ya bien puede salir por un chiste o por una broma o por cualquier cosa, pero te la vas a ingeniar de forma para que la persona salga de esa situación. Bueno, eso sería en lo positivo y lo negativo. Bueno, en lo negativo, el número 6 cae mucho en la tristeza. Sobre todo cuando tiene dudas. Dudas sobre cualquier cosa, sobre cualquier situación. El número 6, ten en cuenta que es como un niño chico, ¿no? Lo que es interiormente, sí, va a seguir siendo siempre esa personalidad de ese niño interior que va a llevar siempre. Entonces, me frustra, por ejemplo, el no poder gestionar con la facilidad que yo lo estoy viendo. Y entonces, las cuestiones de las personas cuando no entienden lo que tú les quieres decir, o situaciones en las que puedes caer incluso en depresión si entras mucho en la tristeza y en darle vueltas a qué es lo que me está ocurriendo. Entonces de ahí hay que salir rápido. Entiendo, claro. Y por ejemplo, otro número, el número 9. El Una número persona 9 que tiene un 9. también lo tienes tú. No, también lo tengo yo. Lo he dicho así al azar, digo al tuntún, a ver. No, El 9 por favor. es un número que es terapeuta. Va muy bien para los terapeutas. Es un número que siempre tiene en mente a quién voy a ayudar hoy. ¿Cómo puedo ayudar hoy? Y un Entonces, número, claro. Y un número ya que se pase de lo tradicional, un 20, un 21, puedo dar un ejemplo así. bueno, el número Ya 20, maestros, ¿no? No serían maestros eso. no, los No. números maestros es el 33, Ah, el sí. 26-8, el Ajá. 44 y el... Se me ha ido, ¿eh? Y el 33-6, que es el que te he dicho. Por ejemplo, el 44, yo te puedo decir más o menos los números. Por ejemplo, el 26-8 está relacionado con la salud. Normalmente son personas que están vinculadas con la sanidad. Suelen ser enfermeros, suelen ser personas que les guste la medicina, o bien pueden cargar con la enfermedad. Porque hay muchas personas que tienen un 26-8 y siempre están enfermos. Pero son programas que traen, y entonces hay debe de saber qué es lo que le ocurre, por qué trae esos números, y saber si está en la enfermedad o simplemente está ayudando a las personas. Porque son personas que siempre están ayudando a los demás, enfocados en ayudar a los demás, el 26-8. Luego está el 33, que también es un número maestro,
que el 33 la base es el 3, que es el 3, por ejemplo, sería una persona que le gusta mucho nutrirse de información, de saber mucho, simplemente por el mero hecho de saber. Y con el 33 lo que haces es comunicar. Cuando un 33, y en tu caso tú también lo tienes, cuando tú te pones a hablar, llega un momento de la conversación que tú ya no estás hablando, tú estás comunicando, estás dando una serie de una información que tú estás canalizando y ni siquiera te das cuenta. Pero lo que sí te darás cuenta es que las personas se te quedan mirando y escuchando lo que tú estás diciendo, porque tú no estás sacando, digamos, tú no estás diciendo una parrafada, tú estás dando una información y a la gente le interesa escucharte. Bueno, y otro número así especial que se Tenemos pase de lo convencional. Tenemos el 44, que también es un número maestro. Este es un número que puede con todo. El 44 es de los números más duros que hay, en el sentido de que... Te refieres, perdona, a 44, no 44, ¿no? No, 44. 44. 44. Más 4. El 4, ¿por Vale, qué? vale. Porque nosotros a la hora de sumar en la numerología en base 22, no vamos a sumar el 40, vamos a sumar el 4. Todo número se reduce. Entonces, los números maestros se salen de lo normal, pero luego a la hora de sumar, tú no vas a sumar un 30 ni vas a sumar un 40, tú vas a sumar la base, el 30, el 4. De todas formas, el 0 del 30, del 40, estos números están muy conectados a la canalización. Son números que canalizan muy bien. Digamos que están conectados a la información divina, ¿no? A la información recibida, y traen una característica muy, muy importante. Y el 44, que es el que te estaba hablando, le puedes echar, son personas que pueden estar, por ejemplo, las personas que pueden ir a una guerra y aguantan lo que le echen. Y les cuesta, el problema del 44 es que le cuesta mucho dejarse ayudar, porque están acostumbrados siempre, yo soy la que ayudo. Pero luego a la hora de tú decirle, me dejas ayudarte, ahí ponen como una barrera, porque están acostumbrados a, yo no me puedo permitir ayuda, porque yo soy la que ayudo. Y se puede, bueno, las personas con un 44 son también muy, muy, muy cabezonas. O sea, cabezona no, tozuda. Lo que es la tozudez, la razón la tengo yo aunque me mate. Me estás matando, pero yo me muero teniendo la razón. Eso le suele pasar mucho a los 44. Entonces, es diferente al 4, porque el 4 es la estructura. Sí. Otra pregunta sería, bueno, aparte de esta numerología en base 22, en orientación a la persona, al individuo, ¿puede aplicarse también en relación, por ejemplo, a un acontecimiento social, al día de una inauguración de algo, del inicio de un negocio, de una fiesta? Me pregunto, ¿no? Sí, bueno, ahí entraríamos en la compatibilidad. Entonces habría que hacer, por ejemplo, lo que tú me has dicho, abres un negocio. Entonces, habría que saber la fecha del negocio, el día, el mes y el año del negocio, y sacar la compatibilidad con, por ejemplo, el socio o los socios que hubieran ahí. Habría que hacerle la carta a las personas o a la persona que abre el negocio y la compatibilidad con el día de ese negocio. Y el resultado sería lo que habría en esa compatibilidad con ese negocio. Es bueno, de hecho, cuando vas a abrir un negocio, elegir, si puedes elegir una fecha que te guste,
porque lógicamente los números son vibración y depende de esa vibración, pues es importante. O sea, puede ser beneficioso un número que te guste y lo aplicas a un día determinado del calendario. Una fecha, ¿no? ¿A eso te refieres? Si puedes hacerlo, perfecto. Si puedes hacerlo, perfecto. Y no necesariamente tienes que hacerte la prueba numerológica, ¿no? Bueno, digamos porque estás ya predispuesto, ¿no? Porque es tu número favorito o lo que sea, ¿no? a ver, yo siempre que hago algo, siempre hago el número, por ejemplo, de tal día voy a tal sitio, ¿no? Yo ya sé que ese día tiene una vibración. Entonces, lógicamente, ya es que directamente, sin querer pensarlo, ya me sale tal día, pues yo sé que ese día trae una vibración. Y sé Pero, cómo puede claro, ir mejor o peor la situación, dependiendo de la vibración del día. una vibración en concreto del día, ¿no? Para todo el mundo. Sí. Por ejemplo, hoy es 5, ¿no? El 5 es 5 de un número, mayo. 5 sería A ver, 5 ¿qué vibración da este día, el día de hoy? Curiosidad. del 5 del 2022. Bueno, pues la suma de este número es el 16. Y el 16 es la perfección. Digamos que el 16 es querer hacerlo todo perfecto. Las personas, por ejemplo, que tienen un 16 en la personalidad profunda son personas que les cuesta muchísimo trabajo aceptar la opinión de los demás, equivocarse. ¿Por qué? Porque dentro de su personalidad está yo debo de hacer las cosas perfectas o no las hago. Ejemplo, si una persona se dedica a la pintura, puede hacer un cuadro 20 veces, que lo va a romper 20 veces, si no lo ve, perfecto. Y a lo mejor yo lo veo, yo lo veo y a lo mejor le digo, y a lo mejor puedo decir, está muy bien y está perfecto, pero sin embargo le van a encontrar el mínimo fallo para que no sea así. El 16 es un número demasiado perfeccionista. Y eso no quiere decir que sea ni bueno ni malo, porque en exceso el perfeccionismo tampoco es bueno, porque si lo llevas al extremo te puedes bloquear en muchas situaciones, porque querer hacerlo todo perfecto, pues tampoco es... Claro, tampoco no sería sano, ¿no? Sería obsesionante. Nadie Claro. hace nada perfecto. Todos en alguna cosa nos podemos equivocar, y de hecho nos equivocamos, y no pasa nada. Bueno. Y, por ejemplo, ¿qué número sería digamos, el más simpático, el más divertido, el más despreocupado? El 6. ¿El 6 también? El 6 en su pleno, digamos el 6 puro, es el que hace el payaso en el buen sentido de la palabra, el que cuenta chistes, el que anima las fiestas, el divertido, el típico amigo, la típica amiga que siempre está haciendo el tonto, pues ese sería el más divertido. Luego tiene su parte, lógicamente cuando está en la intimidad no es tan divertido. Sí, según el contexto donde se desenvuelva, ¿no? Efectivamente, ¿por qué? Porque sabe estar dentro del contexto, porque son personas también muy serias. Cuando están en su trabajo, cuando están en cualquier sitio, se saben comportar serio, pero siempre van a tener ese punto o esa chispa de saber poner un punto de diversión o un punto de qué aburrida está esta gente, vamos a ponerle un poquito de chispa para que la cosa no esté tan seria, ¿no? Donde hay un 6, normalmente siempre hay diversión. Sí, siempre y cuando el 6 esté en su parte donde debe de estar, ¿no? En la diversión. Entiendo, sí, sí. Mira, por Claro. ejemplo, una madre que tenga un niño, que tenga un 6 en la personalidad profunda, esto es muy importante porque cuando
un niño que tiene un 6 es el típico niño que está todo el día pintando en la pared, todo el día haciendo el tonto, todo el día corriendo para arriba y para abajo, todo el día... Y normalmente, ¿qué se le dice a un niño? Si niño, estate quieto, niño, no diga tontería. Pues no, al contrario. A ese niño hay que dejarle que pinte la pared, porque lo pinte. Si, hombre, preferiblemente darle un papel y que te escriba o te haga un dibujo o lo que sea, porque son personas muy, muy, muy creativas. El número 6 es muy creativo, pero hay que darle salida. Entonces, por eso es muy importante saber los números que tienen tus hijos, por ejemplo, para tú desde pequeño ayudarlos a gestionarse, porque tú no le vas a dar lo mismo a un 6 que, por ejemplo, a un 7. Porque un 7 es una persona que suele ser muy... que suele tener siempre la razón, sí o sí, quiere tener siempre la razón. Y el 6 es totalmente lo contrario, es despreocupado en el buen sentido de la palabra. O sea, me refiero cuando es un niño, pues despreocupado, divertido, afable, siempre todo de broma. Y el 7 no, el 7 es esto es lo correcto, esto es lo que hay que hacer, es un poco más serio, ¿no? A ver, siempre está en las reglas que se rompe, ¿no? Pero Claro. por norma, por la experiencia que yo ya tengo con todos estos números, es así, ¿no? Y el número 1, que lo hemos olvidado, ¿no? El primer número, ¿cómo sería? La individualidad. El número Individualidad. 1 solamente necesita estar solo, aislarse, aunque sea media hora, una hora, lo que necesite. El 1 se aísla un poco de tiempo y se recompone solo. Bueno, ya que estamos, seguimos hasta los que faltan hasta el 9, ¿no? El número 2 sería, el número 2, por lo por menos ejemplo, hasta el 9. El número 2, por ejemplo, sería la intuición. La intuición, el canal. Para el número 2, por ejemplo, 1 y 1 no es 2. Para el número 2, 1 más 1 es 1. Porque, por ejemplo, cuando depende mucho, por ejemplo, cuando es un niño, depende mucho de lo que es la madre o del padre. Y siempre tiene que pedir la opinión. Cuando, por ejemplo, tiene una pareja y en la carta te sale un número 2, la persona va a sentir que tiene que debe o de alguna forma debe de tener la aprobación, entre comillas, de la pareja. ¿Por qué? Porque no entiende, el número 2 no entiende que la pareja son 2, entiende que la pareja es 1. Entonces, aunque el número 2 va a hacer lo que quiera hacer, si tiene el concepto de yo voy a hacer lo que quiero hacer, pero siempre le va a pedir consejo, si es la pareja, le va a pedir consejo a la pareja. ¿Por qué? Pues porque así se queda más tranquila o más tranquilo al saber que la pareja está de acuerdo. Si la pareja no está de acuerdo, igualmente lo va a hacer. Pero siempre va a tener esa cosa de hay que ver, porque es como que como si busca la aprobación de la pareja, ¿no? O cuando es niño, de la madre o del padre. El número 3, por ejemplo, es la comunicación. Es un número donde le gusta, a ver, un número 3 habla y no se cansa. Habla por los codos. Cuando tú ves una persona que habla por los codos, tú dices, ese es un 3. Es que, seguro. O sea, es un 3. Tiene un 3. Cuando están en estrés, hablan en exceso. Luego, lo bueno que tiene el 3 es que les gusta mucho recopilar información. Cualquier curso que haga, o sea, informarse, la información para un 3 es muy importante. Les gusta leer un libro, el telediario, simplemente por el hecho de estar informado. Porque es muy importante para un 3 tener la información. Seguimos con el 4. El 4 es la estructura. Para un 4 debe de tener
una estructura. ¿Qué quiere decir? Que para a lo mejor no para hacer una cosa. Se ha ido, ¿no? Se ha ido. ¿Ahora? Ahora sí, sigue. Vale. El número 4 es la estructura. Entonces, la estructura que tiene que tener el 4 para gestionar su vida. Es muy importante porque, pero el 4 es, yo tengo esta situación, ¿cómo me la gestiono? A un 4 no le vale que le diga la otra persona, esto hay que gestionarlo así. Tú le puedes decir, esto hay que gestionarlo así, pero independientemente el 4 va a decir, vale, un momento. Tú me estás diciendo eso, pero ahora yo tengo que procesarlo y hacerme mi croquis en la cabeza y saber cómo voy a hacer esto. Cuando tú a un 4 le das un plan de lo que sea y lo tiene claro, va. Si no le queda claro, hasta que no lo tenga suficientemente claro la idea que quiere hacer, no lo hace. Luego el 5 es un número que es muy espiritual. El 5 ya entramos en la parte más espiritual y también en la parte muy terrenal, porque tiene las dos partes, la terrenal y la espiritual. El 5 es un número donde es muy importante tener sus principios. El 5 se basa en los principios. Muy importante. Entonces, sean correctos o no, ojo, pero el 5 tiene sus propios principios. Y si una persona quiere convencerlo, mira, a un 5, si tú lo quieres convencer de algo, sutilmente te va a dar la razón como a los tontos. Pero realmente te está diciendo, vale, tú di lo que tú quieras, pero a mí no me estás convenciendo absolutamente de nada. Y tú a lo mejor crees que sí, que lo estás convenciendo. Pero realmente a un 5, si lo tiene claro, desde un principio no lo vas a convencer, a no ser que lo que le estés diciendo sea tan obvio que diga, vale, me interesa. Pero si no, ya te puedes tirar 3 horas hablando con un 5 para convencerlo de lo que sea, que si no lo ve claro, no lo convence nadie. Estaremos atentos a ver si con quién hablamos. Pues este tiene que ser un 5, el otro va a quedar un 4, ¿no? Yo te digo que conforme hablo con la gente, yo sé los números que tiene, pero claro, ten en cuenta que ya la experiencia te hace un grado, ¿no? Bueno, pasaríamos, el 6 ha hablado, al 7, ¿no? El número 7 es el control. El 7 es control. Control. Para un 7 debe de controlar por lo menos su vida. Normalmente un 7 tiende también a controlar a los demás. Son un poquito controladores. No es bueno, o sea, no es malo controlar, siempre y cuando no quieras controlar la vida de los demás. Porque un 7 que sea un jefe es un buen jefe, porque tiene el control, por ejemplo, de una empresa. O por ejemplo, si tú a un 7 le dices, tengo un cumpleaños, el 7 te va a decir, yo lo hago. ¿Por qué? Porque sabe organizarse y sabe gestionar todo eso sin ningún problema, porque el 7 le gusta la responsabilidad. Diferente es que se exceda en la responsabilidad y se exceda en querer controlar. Le suele pasar a los 7 cuando quieren controlar, por ejemplo, a la pareja, entonces ahí entran los celos. El 7 puede caer en los celos y en ver lo que no hay por su propia. También el 7 también es un poco, digamos, inseguro cuando sale de su control. El 7 tiene una forma de pensar. Entonces, si se sale de mi control y esto no están haciendo lo que yo quiero, pues entonces pueden entrar en la parte de no estoy controlando y entonces le puede entrar la ansiedad o depresión, porque el 7 suele ser un número donde te sueles encontrar personas con mucha ansiedad o depresión, pero por el mero hecho de no controlar. Entonces, es bueno que a un 7 le des
para que controle, pero que no se exceda, porque si tú a un 7 le das que controle lo que le dé la gana, te puede anular como persona. Inclusive un 7 que esté excesivamente, porque son como digo, son los que más se controlan a sí mismos también. Entonces eso también es un gran problema. Entonces el término medio es lo importante. Yo sé que tengo un 7, sé que debo de controlar, pero no me debo de exceder, porque si yo me excedo en el control, ahí ya podemos tener un problema. Pero siempre y cuando sepas que estás controlando, no hay ningún problema, porque el 7 debe de controlar. Si el 7 no controla nada, digamos que un 7 que viene a consulta, que no controla nada, está en todo lo contrario, o sea, que está en depresión o está en no sirvo, no valgo, en todo lo contrario. Bueno, nos quedaría el 8, por último, ¿no? Bueno, tenemos más. Bueno, Hasta el 22. Vale. Hasta el 22, vale. Yo te digo lo que tú quieras. Sí. El 8 es la espiritualidad. El 8, digamos que es el equilibrio entre la parte... el 8 debe de tener el equilibrio entre la parte espiritual y la parte material. Una persona que tiene un 8 en su carta, normalmente es una persona equilibrada, normalmente. Te puedes encontrar personas que no están en equilibrio porque tienen otros números y entonces todos los números forman el conjunto de la persona, como hemos dicho antes. Los números 8 son personas muy justas. Normalmente es la justicia. Te puedes encontrar policías, jueces, banqueros. Normalmente son profesiones que a los 8 les gusta mucho. ¿Por qué? Porque para el 8 la protección sobre los demás es muy importante. Un 8, las injusticias no las tolera. Con lo cual, tú puedes ir por la calle con una persona andando y ve una injusticia, a lo mejor se va a meter en la conversación. Porque el 8 normalmente, y si es impulsivo porque tenga un 15, normalmente no se va a contener. Porque ante la injusticia, un 8 no se contiene. También puede ser que son un poquito, bueno, eso sería la parte positiva, ¿no? La parte menos positiva del número sería que son un poquito o tienden a ser un poquito egoístas también, porque el 8 es primero yo, después yo y tercero yo, y si queda algo para los demás. Pero por eso te digo que depende... Sí, son muchos números al final, ¿no? Depende de los números que tengas en tu carta y depende del sitio donde esté situado ese 8, no es igual. Un 8 en una personalidad profunda, que es 8 en sí, que por ejemplo un 8 en el día. Hay una diferencia. ¿Por qué? Porque uno marca más la personalidad de la persona y otro pues la marca igual, pero con menos, digamos, con menos matices de esa exigencia, ¿no? Luego tenemos el 9, que el 9 es un número, digamos que es el número del terapeuta. Es un número donde le gusta mucho o le viene muy bien o le recarga muchísimo lo que son salir de paseo o coger el coche coge el coche, coge carretera y se relaja. El 9, por ejemplo, también son personas que están al servicio de los demás. Son personas que les gusta experimentar por su propia experiencia y les gusta experimentar. Hay muchísimos cocineros que pueden tener un 9, porque la profesión de un 9 puede ser perfectamente un cocinero y va así porque le gusta siempre experimentar cosas nuevas. Digo cocinero como por ejemplo cualquier otra profesión en la que se pueda experimentar, porque les gusta experimentar a los 9 siempre. Y luego el 9 también le da muchísimas vueltas a la cabeza. Cualquier situación que le incomoda, eso te va a resonar a ti. Cualquier situación que te incomode o que
o que te esté causando un poco de estrés, empiezas a darle vueltas y vueltas y vueltas y vueltas hasta que le encuentres la solución, porque si no, Bueno, eso no te sí. quedas tranquilo. Bueno, pues como son hasta 22, por cuestiones de tiempo no va a dar. Pero bueno, nos vamos a quedar aquí en el 9, Vale, perfecto, que son genial. los básicos de la antigua, de la numerología convencional, ¿no? Pero bueno, de todos modos, quien tenga un 10, un 11, eso ya habría que estudiar un poquito, ¿no? En base de 22. Mira, el 10 es un canal puro. El 10 recibe información directa. Y luego lo que le pasa al 10 es que también puede caer en el miedo a lo que está viendo, o miedo e inseguridad. Son números, el 10 es un número que debe, o sea, para un 10 debe tener seguridad. Puede ser, por ejemplo, un guardia de seguridad, puede ser una persona que venda alarmas, porque debe de tener esa seguridad a la hora de dormir. Un 10 tiene que asegurarse que todas las ventanas estén cerradas, o sea, una seguridad en su casa. El 11 es la evidencia, el 11 es el canal, es, digamos, el medium, tiene la capacidad de ser medium, de ver ángeles, de ver entidades, de escuchar el mundo sutil, toda esa parte del mundo sutil, y luego para un 11, el 11 tiene esa parte de lo que te he dicho, y también a la hora tiene un pronto, ¿vale? Que explota, o sea, el 11 aguanta, y llega un momento en que si le tocas un poquito más la fibra, te va a saltar y va a ir directo a donde te duele, pero te va a hacer un daño impresionante. A lo mejor ni siquiera va a discutir, simplemente te va a decir 2 palabras y te va a dejar cao, y se va a quedar más tranquilo que nada. Bueno, pues ya vamos a seguir rápidamente hasta el 22, porque para que nadie se enfade, para que todo el mundo tenga ahí su número. El 12, Zulema. El 12 es sacrificio y devoción. O sea, el 12 es primero los demás y luego si queda algo para mí. O sea que aplícate el parche, que tú tienes un... También. Eso es 13. el 13. El 13 es un número que está siempre en transformación. El 13 es la vida o la muerte, el cambio. Son números que la vida la entienden como difícil. Para un 13 la vida es difícil. Y vivir con un 13 hay que hacerle entender diariamente que la vida es como es. Pero, por ejemplo, tú vas con un 13 al campo, tú vas a coger el camino más sencillo y el 13 va a coger el más complicado. Porque cuando llega a la meta, su beneficio es, he llegado, pero por el sitio más difícil. Y sin embargo, otro número se va a ir por el sitio más sencillo. Claro. El 14, Zulema. El 14 es desapegarse de las situaciones. Es un número en el que trae mucha memoria de cosas del pasado. O sea, siempre tiene en mente situaciones del pasado, pero situaciones del pasado que te han perjudicado. Entonces, el 14 debe de aprender a soltar. Luego, una de las capacidades que tiene el 14 es que puede ponerle las manos a los quemados y absorberle el calor sin que ellos se perjudiquen absolutamente en nada, porque es una capacidad que tiene el 14. Increíble. Luego el tenemos 15. El 15 es un número muy pasional, muy sexual, muy sensual. Es un número que siempre, cuando entra un 15 a un sitio, nunca pasa desapercibido o desapercibida. ¿Por qué? Porque es una persona que sabe comportarse, sabe estar en su sitio, pero luego desprende esa parte de sensualidad o esa parte de encanto. Por el 15 es encanto, ¿vale? Bien. Luego el 16 es exigencia y perfección. O sea, es autoexigencia. Es un número que se castiga mucho porque todo tiene que ser perfecto en su vida. Luego tenemos el 17. El 17 es uno de los números más
digamos, más tranquilos, más generosos que hay, porque es el 17 siempre es amigo de sus amigos. Es el número que llama siempre a los demás, porque siempre tiene en mente, pues voy a llamar a fulanita, a menganito, por el mero hecho de estar en contacto con los demás, por su preocupación, porque le gusta tener contacto cercano con todo el mundo. Y luego una de las cosas que tiene el 17 es que los abrazos le nutren. Un 17 le encanta dar abrazos, pero es porque se nutre a sí mismo, y cuando tú abrazas también a una persona que tiene un número 17, esa vibración también se nota. Y luego pues tenemos el 18, que es, digamos que el 18 es más psíquico. Digamos que es va un paso más allá. El 18 le gusta mucho en lo que es la parte de la telequinesis, lo extraterrestre, los viajes astrales, la comunicación telepática para un 18. Hay muchísimos magos, me refiero a magos que hacen magia, cartas, etcétera, etcétera, que pueden tener perfectamente un 18 en su carta. Luego tenemos el 19. El 19 es un número que solamente necesita paz y armonía. Es un número muy fácil de tratar y a la vez muy complicado. ¿Por qué? Pues porque siempre y cuando tenga su paz y armonía va todo muy bien. En el momento de que le rompa su paz y armonía, entonces es cuando ese número puede estallar. ¿Y cómo estalla un 19? El 19 explota, pero pasa de 0 a 100, explota y a los 2 segundos ya no tiene nada. Pero ya, digamos que el cállate o lo que sea te lo ha dicho. Pero es digamos, explosión, porque el 19, por ejemplo, le va muy bien la meditación. Por ejemplo, un 19 que como profesión, un centro de meditación, genial, porque básicamente le gusta tener su paz y armonía. Que si su paz y armonía es escuchar música de rock, es eso. Pero que esté dentro de lo que el 19 controla, o sea, acepta. La palabra sería... Ya solo queda Andrés. El 20... Sí, el 20 es un número muy complicado de tratar, porque el 20 normalmente se comporta de una forma dentro de su casa y cuando sale fuera de su casa es otra persona. Es como si fueran dos personas, como si fuera una balanza. Entonces, el 20 es un número muy inseguro, es un número que tiene la necesidad de que siempre le estén diciendo lo bien que hace las cosas. Porque aunque las esté haciendo bien, siempre tiene la duda de, ¿y si no lo hago bien? Entonces, para el 20 es muy importante estar diciéndole constantemente, eso, mira, eso lo has hecho muy bien, o mira, eso me gusta como... Hay que estar apoyándolo constantemente, o apoyándola constantemente. 21. Luego tenemos el 21, el 21 es el número donde es el intelecto, ¿vale? Es un número que lo sabe de todo. ¿Por qué sabe de todo? Tiene la base 3 y el 21 le gusta recopilar información, absolutamente toda la información que caiga en sus manos, ya sea una noticia de un periódico, ya sea un cuento, ya sea lo que sea. Para un 21 es importante saber. ¿Por qué es importante saber? Porque probablemente en su infancia ha podido sufrir de valorización. Entonces, para un 21 es muy importante saber cuando habla con alguien. Y además puede tener una conversación fluida tanto con una persona, aunque esa persona no, digamos, no sea de un estatus social alto,
Da igual, porque va a tener una misma conversación con una persona que es banquero como con una persona con maestro escuela o con una persona de la calle. O sea, va a saber, el 21 va a saber cómo, sabe cómo debe de hablar y qué palabras debe utilizar para mantener una conversación fluida con otra persona. Y ya por último el 22. El 22, pues digamos que el 22 es el llamado loco de la familia. Porque ¿El el loco 22 o el es loco de la familia. loco de la familia? Normalmente. ¿Pero por qué? No porque esté loco, lógicamente, sino porque el 22 tiene unas ideas fantásticas. Es un número donde tiene un ingenio maravilloso. El 22, por ejemplo, cuando una persona va a hacer un chalet, un 22 no está pensando en eso, el 22 está pensando en hacer un rascacielos. Porque siempre va mucho más allá, tiene una capacidad de visión mucho más amplia que cualquier otro número. Un 22 con dinero consigue todo lo que quiere, porque tiene mucha capacidad de hacer, porque lo que proyecta lo consigue. Un 22 sin dinero pues puede tener muchos problemas de frustración, y ahí le puede venir la ansiedad también o algo así, pero un 22 que desde siempre, si tú sabes que tienes un hijo con un 22, pues procura de ayudarlo lo máximo posible, haciéndole entender dentro de sus capacidades lo que puede hacer, pero sin coartarlo en su, digamos, sus capacidades. ¿Por qué? Porque el 22 puede llegar a hacer lo que quiera, siempre y cuando no lo coarten. Bueno, pues yo creo que ya hemos abordado los 22 principales estos números. Supongo que hay más bases, ¿no? Hay más. Mira, hay Se muchísima podría continuar, ¿no? muchísima Claro que más sí. información de cada número. Yo te he dicho, y Claro. seguro que se me pasa muchísima información, pero más o menos, como tenemos Sí, poco lo que tiempo. pasa, claro, ya como pasa la hora, ya tenemos que terminar, pero que por lo menos los 22 se han tratado, así aunque sea por encimilla, ¿no? Si alguien quisiera ponerse en contacto contigo para cualquier tema de estos de numerología o bien de Zeta Healing, porque tú vives en Arroyo de la Miel, ¿no? En Málaga Yo vivo tienes la. pero, Bueno, en lo Málaga. tengo en el Arroyo de la Miel, lo que es la consulta, sí. Muy bien. Pues si quieres dar algún dato, o bien de email, teléfono, página. Sí, bueno, mi correo electrónico, si se quieren poner en contacto conmigo, es zulemaluna2010@hotmail.com y mi número de teléfono es 657-85-5434. Siempre voy a responder cualquier duda, cualquier pregunta. Ante la numerología, pues se pueden hacer sesiones individuales o bien hacer el curso y aprender a cómo hacer la carta, porque ya te digo que es muy bueno de saber cómo son los miembros de tu familia, tu pareja, sobre todo, si tienes que convivir con ella, saber más o menos los puntos que podéis compartir en común para digamos, no chocar o no enfrentaros para tener una buena relación en pareja, o con tu hija o con tu hijo, en fin, con tu madre, todos. Es importante. Bueno, pues nada más, muchísimas gracias, Zulema. Esta es tu tercera o cuarta ocasión ya, ¿no? Que tenemos aquí en la Sala Divergente. Sí. Muchas gracias siempre a ti por la oportunidad. Así que ya, bueno, estamos en contacto, ya pues te mando un saludo, ¿no? Y espero que disfruten las personas de que les gusten los números, la numerología y estas cosillas de las mancias. Así que hasta pronto, muchas gracias, Zulema. Muy bien, gracias, José. Muy amable. Chao. Hasta la próxima.